Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a Infinito Digital. El día de hoy nos encontramos con Dasha Sánchez, productora audiovisual, y mi compañero Martín Franco. Bienvenidos. Ok, Dasha, para empezar es un gusto tenerte aquí, un placer. Mi primera pregunta sería, ¿cómo enfrentaste como periodista las noticias falsas que circulan por internet o por medios amarillistas? Bueno, hola a todos. Gracias por invitarme, gracias por esta serie de conferencias que ha sido genial. A ver, uno no lo enfrenta como periodista, a menos que esté en el rubro como digamos, del bloqueo a plataformas o del monitoreo de información. Lo enfrentas como usuario. Entonces, como usuaria, claro, voy detectando que aumenta mi sensibilidad a las noticias falsas, entonces siento que es más fácil y más intuitivo reconocer como dónde está la noticia falsa, ciertas características que tienen que ver con el diseño gráfico, por ejemplo, logos mal utilizados, un poco este fotomontaje que ya se va haciendo cada vez más evidente en algunos casos, la manera de usar el lenguaje. Tú sabes, por ejemplo, cómo es el lenguaje periodístico, siempre tiende a una cierta objetividad, a un uso limitado de adjetivos. Entonces ya cuando notas estas cosas, y obviamente si la temática no se deja ver por sí sola, porque a veces es evidente, cuando los notas ya los vas descartando. Pero algo que decía en la conferencia, ¿no? Incluso en la gente que sabe reconocer noticias falsas, ya cuando te saturas de estas cosas, o sea, comienzas a ver mucho en red, te genera una desconfianza global hacia el sistema de comunicación. O sea, tú dices, ¿cuántos de estos sí pasan el filtro? O sea, ¿cuánto de estas mentiras sí llega a la gente? ¿Cuántas personas no son capaces de reconocer esta falsedad? ¿Sí? Entonces te deja esta duda y eso aumenta este efecto del escepticismo digital, el escepticismo en la comunicación digital, y puede generar o puede provocar este fenómeno del que hablábamos en la conferencia, de que la gente deja de participar o deja de involucrarse en política porque está saturada, está harta simplemente, ¿no? Eso. Bueno, mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer los usuarios para enfrentarnos a contenidos maquillados o engañosos en redes sociales o también en noticieros? O sea, cuando tú estás navegando, yo creo que la conciencia es clave. O sea, todo lo que tú hagas con conciencia va a salir bien. Si cocinas con conciencia va a salir bien. Si cocinas sin pensar, se te va a quemar y se va a saber feo, ¿no? Entonces, lo mismo con la navegación en Internet. El problema de la navegación en Internet es que tú te automatizas rápidamente, ¿no? Entonces, estás scrolleando y por un momento como que tienes conciencia y rápidamente la pierdes y te sumerges en esta onda de que va la información y te pierdes en ella, pierdes la conciencia de lo que estás haciendo y de pronto terminas consumiendo basura, ¿sí? Y un rato despiertas y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué es esto? Tengo que dormir, ¿no? Y como que quieres apagar. Entonces, el Internet te invita a eso. Las redes sociales hacen que pierdas la conciencia y la gracia es no perderla. Porque cuando tú no la pierdes, sabes detectar la calidad de la información, sabes discernir, o sea, sabes discriminar sería la palabra, ¿no? Entonces rápidamente dices, esto es basura, esto no va conmigo, lo pasas. Si ya es algo muy ofensivo, incluso lo denuncias, porque las plataformas tienen herramientas de denuncia, ¿sí? ¿Qué tan efectivas son? Está en debate, pero las tienen. Entonces tú como usuario lo dices, o sea, esto está mal. Esto tiene contenido ofensivo, esto es falso, esto es denigrante, esto es violento. Y entonces denuncias a esas personas, bloqueas lo que sientes que es muy venenoso, que es muy tóxico, lo bloqueas. O sea, tener esa cultura de, mira, esta persona está insultando, está mintiendo directamente, yo voy a bloquear a este usuario, porque no voy a dar acceso a ese veneno a mi vida. No lo necesito. A veces decimos, no, es que esa perspectiva también es importante, o yo qué sé, ¿no es cierto? Y conservamos a ese usuario, y no está bien. No está bien, porque necesitamos sacar, son como virus o como cuestiones purulentas que es mejor no tenerlas, no permitir que ingresen en nuestra mente, en nuestra memoria, sobre todo sabiendo que el Internet nos hace entrar en estos estados de automatismo, en donde somos meros receptores. O sea, cuando entramos en esa cosa de que scrolleamos sin conciencia, somos una caja de recepción. Todo lo que vemos ingresa. Ingresa. Y no sabemos qué consecuencias está teniendo en nuestro subconsciente. Eso sería. Ok. ¿Y cómo podrían hacer las personas que están muy inmersas en las redes sociales para alejarse un poco de toda esta información tan
tan errónea o qué alternativas darías para mejorar esto? Es una pregunta bien difícil, Martín, porque hay muchas maneras de verlo, ¿no? O sea, hay recomendaciones desde la psicología, desde muchas cosas, pero yo te voy a decir nuevamente, no desde un criterio profesional, sino personal. Hay momentos en el día en los que uno tiene conciencia de lo que hace y hay momentos en el día en que la pierdes. Cuando tienes una rutina que repites N veces en tu vida, pierdes conciencia. O sea, si tú estás acostumbrado por 5 o 6 años de carrera a tomar el mismo bus a la misma hora, llegar a la misma universidad, llega un punto en el que si te perdieron las llaves en el camino, estás, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué hice? O sea, te diste cuenta de que estuviste más de 2 horas en absoluta ausencia de conciencia. El Internet hace eso y con mucha fuerza. O sea, tú ingresas en el Internet con plena conciencia de tus actos y de pronto ves el reloj y han pasado 2 horas. ¿Y qué pasó entre medio? No tienes conciencia plena. Entonces, para mí la recomendación es, ten conciencia. Porque si tú estás consciente de que estás en Internet y que estás mirando, tu misma conciencia va a decir para. Y tú mismo vas a querer apagar. No vas a necesitar hacer nada, ni un ritual especial, ni dejar, ni no sé qué, ni desintoxicarse, ni cambiar de hábitos, sino que tu propia conciencia humana, por tu propia salud, te va a decir, para un rato, para. No dejarse automatizar, robotizar. Eso sería. Sí. Muchísimas gracias. La próxima pregunta es, de lo que tú has analizado, ¿qué contenidos son ideales para captar la atención de los usuarios más jóvenes en redes sociales con respecto a la materia política? Bueno, el último estudio, justo de GWI, nos dice que existen 2 formatos que son los que más están impactando el mundo de la comunicación en redes, que son el video corto y el video largo. La gente decía que el video largo va a suprimirse o va a desaparecer, que la gente está atendiendo cada vez a contenidos más cortos, pero no, la realidad ha demostrado que casi no hay diferencia entre la cantidad de público entre videos de más de 4 minutos a 20 minutos. O sea, si es de 15, de 18, no hace mucho la diferencia, ¿no? Pero para las poblaciones más jóvenes, el video corto es el que más está impactando, por el crecimiento de TikTok, por la tendencia del Reel en Instagram, por ejemplo. Incluso Facebook ya tiene su propia opción de Reels, WhatsApp tiene su propia opción de Reels, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente es ese. Pero es peligroso, porque en tiempos tan cortos no puedes profundizar en los temas. Y creas la ilusión en los usuarios de que el usuario entendió y sabe. Pero es como la ilusión de un niño. ¿Has visto cuando conversas con un niño y un niño te dice temas como muy profundos, ¿no? Y de repente te dice, claro, es la política, mami. Y vos dices, wow, qué inteligente es. Pero comienzas a profundizar con él y te das cuenta que en su inocencia él todavía no entiende. Solo repite cosas y tiene la sensación de que entiende. Y está bien porque es el inicio del aprendizaje, ¿no? Pero no puedes sentarte con él a tener una charla filosófica profunda. Todavía no tiene esa profundidad. Y eso está pasando con el video corto. Te llenas de información muy, muy corta y creas en tu mente la ilusión de que sabes mucho. Creo que hoy en día también somos más visuales, ¿no? Por ello solemos acudir a los videos cortos. Y en este caso podríamos quizá hacerlo en series, difundir la información en series. Sí. Creo que eso es lo mejor. Es como esa recomendación que te hacen cuando haces una tesis, no abarques cosas tan generales. O sea, mientras más preciso seas, mejor, porque vas a poder profundizar más, dar mejores temas. Entonces sí, seriar las temáticas, enfocar los blogs que uno produzca a temas muy, muy cerrados, no intentar abarcar muchos temas rápidamente. El meme es otra grandísima herramienta para generar contenido político. Grandísima. Lo que pasa es que, claro, siempre va a haber un debate de qué tan ético es, porque es anónimo, ¿no es cierto? Pero el meme siempre va a ser una tremenda, tremenda herramienta de comunicación para la juventud. Muchísimas gracias. La próxima pregunta es, en nuestra región hay el reto de la alfabetización digital. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Primero hay que hacer los estudios más amplios, o sea, tener datos claros de cuál es la cobertura de Internet,
por regiones, o sea, no tener datos duros, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, cuántas personas están con cobertura en el área urbana, cuál es la velocidad de descarga, cuántos tienen acceso a equipos, cuál es la diferencia entre el entorno urbano y el entorno rural, para encontrar esos nichos en donde atacar, ¿no? Entonces, tú sabes que, bien o mal, toda la gente tendrá acceso a Internet eventualmente. O sea, esa es la tendencia global. Eventualmente va a llegar a ser un servicio tan básico como el agua. De hecho, ya es considerado un servicio básico el Internet, ¿ya? Entonces, cuando encuentres esos nichos, hay que diseñar políticas públicas, programas, proyectos sociales que estén enfocados a esas poblaciones. Uno de los errores que se hace es creer que uno va a encontrar el agua bendita que solucione todo para todos. Y es imposible, entonces, porque las comunidades tienen realidades distintas, o sea, cuál es su nivel de formación, qué acceso a educación tienen. ¿Tienen acceso a la juventud, por ejemplo, si son ancianos, por ejemplo, que necesitan del Internet para estar comunicados con sus familias, con sus médicos, que es una gran solución el Internet? ¿Tienen acceso a jóvenes que les ayuden? Y a veces ese intercambio intergeneracional, ¿no? Es lo que más ayuda a la alfabetización, porque el niño de 7 años es capaz de enseñarle a su abuelo de 70, mira abuelito, es así. Y ese es un ejercicio de educación digital más poderoso que todo un programa de inversión pública. Entonces, lo mejor es estudiar el nicho con datos duros, detectarlo, entender cómo se maneja esa sociedad y programar o diseñar algo, por ejemplo, si fuera una tesis de comunicación, para ese grupo. ¿Cómo educo digitalmente a ese grupo? De manera que sería mejor segmentar a los grupos por edades, a pesar de que esta interrelación es más beneficiosa, ¿no?, de ambas partes. Sabes que no sé si por edades, porque una de las cosas que hablábamos justo en la exposición es que la tendencia es que la segmentación de mercado está pasando de ser demográfica, edad, género, ubicación, etnia, lo que sea, a ser socio-psicológica. Entonces, comportamientos, intereses, ideologías, cosas más difíciles de medir. Así que no sé si por edades. Yo creo que en realidad la respuesta solo la van a dar los datos duros. Solamente los estudios estadísticos te van a decir, mira, aquí tienes una comunidad que está teniendo un problema de bullying cibernético. Y son los chicos de colegios, me invento ahorita una invención total, de colegios fiscales de tal región de Quito. Entonces dices, ahí hay un problema, hay un fenómeno, tengo que atacarlo ahí, algo está pasando ahí. Entonces, en ese caso, tal vez yo tenga que abordar a padres, a abuelos y a los jóvenes y a los docentes. Entonces, a menos que yo detecte estos grupos focalizados que están teniendo problemas concretos, porque ahí a la gente le va a interesar educarse. Sobre el abstracto, hasta para uno como profe sabe, sobre el abstracto los estudiantes no les interesa. O sea, tú puedes hacerte 8 explicando que si ellos no tienen una asociación con la realidad, no les interesa. Entonces es mejor hablar con la gente sobre problemas reales que estén teniendo en su vida. Bullying cibernético, estafas. Ahorita hay muchas estafas, ¿no? La gente que busca trabajo y les llega, le contratamos por tanto sueldo y en esa ilusión caen en estafas y terminan robándoles dinero, ¿no? Yo qué sé, clonación de tarjetas, todo eso es seguridad cibernética y todo eso es educación digital. Y hay que partir de esos intereses para diseñar programas de educación. Muchísimas gracias. Y finalmente, ¿cómo consideras el manejo de las redes sociales en las campañas para las siguientes elecciones acá en el país? No lo sé. Yo creo que todavía tenemos una política de vieja escuela. Y los candidatos, yo siento que en mi poca experiencia, difícilmente se dejan asesorar de verdad. Quieren estar muy, muy involucrados en el planteamiento de sus campañas. También, ahí la pregunta sería, ¿como asesora de la política o como votante? Como votante, yo prefiero que no haya muy buen marketing, porque no quiero una política que gane por marketing. No quiero que terminen habiendo líderes o autoridades que ganen porque tuvieron una buena campaña o porque tuvieron una buena estrategia. Me gustaría que ganen, obviamente, por propuestas, por capacidad de gestión, pero fíjate tú que la campaña es el primer indicador de la capacidad de gestión del candidato.
O sea, una buena campaña, bien ordenada, bien planteada, que llegue a la gente, es el primer indicador de que esa persona es capaz de operativizar sus promesas. Una campaña desordenada, limitada, caótica, disgregada, es el primer indicador de que ese candidato no está pudiendo gestionar, no está pudiendo organizar o liderar un proceso. Entonces, difícil de responder. Sí, obviamente preferencias políticas jamás les voy a decir públicamente. Pero sí, creo que hay un deseo profundo del Ecuador de más ética. O sea, es como que de verdad ansiamos de eso, hay una sed, más ética, más limpieza. O sea, porque ves corrupción en cada esquina, la ves involucrada en todas partes y estás ahogado de eso, ¿no? Y quieres saturados de eso y quieres más verdad. Quieres que la gente te prometa cosas que sea capaz de cumplir. Quiero que sea real contigo, quieres que sea honesto, quieres que sea sincero, o sea, quieres oír esas voces que no te endulcen la realidad. O sea, tienes ganas de verdad, hay sed de verdad. Pues creo que el político que logre capitalizar esa sed de verdad va a tener grandes posibilidades, ¿no? Y espero que no termine ese juego permanente de la política de sigo la encuesta a ver quién está primero y si me cae mal voto por el segundo. Lamentablemente a veces ha tocado, ¿no? ¿Ya? Entonces, espero que no termine en eso, espero que por lo menos podamos tener un debate serio sobre temas que realmente se necesitan en lo local, manejo de basura, poblaciones, seguridad y todo lo que la gente está pidiendo, ¿no? Trabajo, empleo, orden, eficiencia en manejo de recursos públicos. Le deseo lo mejor a mi país, obviamente. Eso sería mi opinión. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos en este espacio. Queremos darte las gracias por tu participación, por tu conocimiento. Mi compañero Martín, no olvides seguirnos en nuestras redes oficiales. Hasta la próxima. Muchas gracias.